2016 y al WhatsApp al 844-2. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Amén.
Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, y a ti se compara, quien como Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios. Nada de tráfico, pues. No, sí, oye. No hay nadie por ningún lado. Ahora llegué muy rápido. Pues. Sí, gracias a Dios, una bendición. Iba a decir una broma, pero no. Saludos, Ricardo. Buenos días para todos ustedes. Iba a decir, ayer no me tocó nada, ni nadie, en ningún lado. No, muy agradable, la verdad, muy agradable. Yo sé que son días de vacaciones, nosotros vamos a transmitir hasta mañana, de hoy a mañana. Entonces, pero muy contentos, la verdad que muy agradecidos con Dios, sabiendo que muchos de ustedes, pues, tienen días de descanso, días de asueto y, claro, bien merecidos, esperando que, pues, que meditemos en el Señor, que consideremos al Señor, ¿verdad? Que, amén. Si bien es cierto, las fechas no coinciden, pero el sentir de Cristo sí coincide
el amor por nuestro Señor y el reconocimiento sobre todo de la gran obra que ha hecho por nosotros. Pues, eso es incomparable, inigualable. Y pues le saludamos desde Saltillo, ya dije, estamos a través de Neuma Multimedia. Este tiempo lleva por nombre Nuevas son cada mañana y hacemos alusión a las muchas misericordias de Dios, diarias misericordias de Dios. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Y estamos transmitiendo a través de Facebook, las redes sociales, a través de la aplicación Neuma Multimedia. Tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450. Amablemente nos tomará la llamada nuestro hermano Ricardo. Gracias, Ricardo, gracias por estar ahí. Muy buen día. También teléfono para mensajes o WhatsApp en el 8448-8048-73. Muy sencillo, 8448-8048-73. Ya vio que estamos compartiendo con el pastor Javier Flores. Puras flores, puras flores. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos y pues que sea el Señor, ¿verdad? Orando. Que el Señor nos bendiga. Y les bendiga el Señor a todos en su casa, su familia, y que todo lo que emprendas sea prosperado, ¿verdad? Amén. Como dice la escritura en Josué 1:9, que meditarás en este libro de la ley, ¿verdad? De día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Sí, gracias. Ese versículo está muy absoluto, ¿verdad? Sí, muy completo, muy completo, muy claro. Sí, y no, habla acerca de totalidades, ¿verdad? Sí, dice que de día y de noche meditarás en él para que hagas y conforme a todo lo que guardes y hagas, así es. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Esperamos en el Señor que salga todo bien, y el Señor tiene consejo y dirección en su palabra. Siempre, siempre, siempre. Y a mí me gustaría leer en Ezequiel capítulo 1, esto que me parece a mí maravilloso, que me parece a mí algo sumamente a considerar, sumamente importante. La revelación, la gloria de Dios mostrándosele a Ezequiel, un acto, obviamente, un acto divino, un acto maravilloso. Y este capítulo 1 es hasta cierto sentido complicado, hasta cierto sentido difícil entender, reflexionar sobre él, pero la invitación es esa, que nos acompañe y podamos ver este capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a leer una buena porción, primeramente Dios. Así es que le invitamos a que nos ayude en la lectura y podamos meditar un poquito en esto que está diciéndonos Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1, a partir de aquí podemos leer. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, qué importante que lo digan, en el año 30, en el mes cuarto, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Muy importante que veamos. Dice en el año 30, en el mes cuarto. ¿Por qué es importante que se dé la fecha, que se cite, que se ubique? Porque hay que recordar que Ezequiel era de la línea sacerdotal, llamado al sacerdocio, pero por la consecuencia del pecado de Israel, estamos viendo que Ezequiel no está ministrando como sacerdote, sino por el contrario, está entre los cautivos que se hallan en esta cautividad que le sobrevino con Babilonia y luego
del imperio medo-persa. Entonces, muy interesante que podamos ver esto a la luz de la Escritura, que hay una cautividad, que hay una fecha de cautividad. Me parece sumamente interesante, Paz, que Ezequiel no le tocó ministrar como sacerdote. Todo el tiempo había una edad de que los sacerdotes podían ministrar del año 30 al año 50 como sacerdotes y se retiraban. Y a este que le tocaba ministrar todo el tiempo de la ministración, estaba cautivo. Bueno, total, dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, ya abiertamente en el pueblo que les había conquistado los babilonios. Estamos hablando allá por Irak, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Los cielos se abrieron, dice, vi visiones de Dios, vino palabra de Jehová, vino la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visiones de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los 4, y los 4 seres andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los 4 seres las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra,
las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonidos de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentada sobre él. Apariencia de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Todo el capítulo 1, pastor, la revelación de la gloria de Jehová a este siervo de Dios, a Ezequiel, que a mí me parece fabuloso, me parece maravilloso, me parece muy similar a lo que ve Juan. ¿Te acuerdas, pues? Los 4 seres vivientes, el trono, la gloria, el aspecto del que está sentado en el trono. Pero otra característica que quiero comentar, los 2 en cautividad. Juan siendo llevado a la isla de Patmos para que ahí muriera, siendo exiliado, ¿verdad? Para que muriera. Y este otro en la cautividad en la tierra de Caldea. Características muy similares. Y a partir de aquí, un libro que, si no ha leído el libro de Ezequiel, es fabuloso, es digno de leerse, como toda la escritura, pero que nos da mucho criterio en cuanto a las cosas que fueron, a las cosas que serán, porque Ezequiel también habla del tiempo futuro. Pero quería traer sobre la mesa no solamente la descripción, que habría que meditarla y buscar entenderla y ver cómo se manifiestan las nubes. Dice, son visiones de Dios. Hay muchas cosas que comentar, pero algo que me llama mucho la atención, en similitud de condiciones, Paz, en un tiempo de cautividad, que difícil pueden ser los tiempos adversos, pero a la vez qué gloriosos pueden ser, y cuánta enseñanza. Todo el capítulo, si se dio cuenta, leímos 28 versículos, todo el capítulo solamente para declarar lo que se vio a partir de la fecha, todo lo que se vio, y cómo de esta visión, de estas visiones de Dios que él menciona, Dios le empezó a dar un mensaje para hablarle a un pueblo que no termina de entender. Sí, pastor, y en unos programas pasados comentabas tú acerca de cuando se estaba ante la presencia del Señor, sí, cómo hasta las fuerzas, ¿verdad? No había las fuerzas, si no venía el mismo Dios a tocar, sí, puesto que estar ante la presencia de Dios, cómo hacía que la persona se desvaneciera, ¿verdad? Sí, ante esa presencia, ante ese poder de Dios. Y esto mismo le pasó al profeta Ezequiel, al menos lo deducimos por lo que dice el capítulo 2, ¿verdad? Que dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo.
Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis Amén, pies amén. y oí al que me hablaba. Entonces fíjate toda la obra del Espíritu Santo para colocar ahí al profeta Ezequiel y para estar haciendo lo que pudiera recibir el mensaje de Amén, Dios y amén. ser fuerte también para poder compartir a un pueblo que no le estaba escuchando, que no Así estaba es. recibiendo la palabra. Sí, así es. Y entonces dice, me habló, entró en el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Sí. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Sí. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Fíjate, fortalecer de Dios en la vida del profeta, que podía ser portavoz de Dios, llevar el mensaje de lo que Dios estaba ordenando y que sabía, porque Dios mismo le estaba diciendo en qué condición, y él lo podía ver también. Amén, amén. En qué condición estaba el pueblo, pero necesitaba precisamente esa llenura, pastor, del Amén, Espíritu del Santo, Espíritu, para poder estar compartiendo a una casa rebelde que le dice el Señor, y dice, pues tú les vas a decir, así te escuchen o no te escuchen, amén, pero siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿verdad? Que hubo quien les hablase lo que el Señor estaba revelándole a Ezequiel. A Ezequiel, ¿verdad? Sí. Le dice, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Entonces ahí está el Señor fortaleciendo al profeta para una difícil tarea, sí, de poder llevar un mensaje que requería la unción del Espíritu Santo sobre su vida, requería la llenura del Espíritu, esa fortaleza para poder estar compartiendo a un pueblo que no quería escuchar, ¿verdad? Y dice, aunque tú compartes mi palabra, aunque te encuentres entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, amén, ¿verdad? Así que esta palabra nos puede llevar al ánimo también para todos aquellos que están esforzándose en compartirla, que están esforzándose en llevar el mensaje, y que a veces parece que estás entre zarzas y espinos, ¿verdad? O que moras con escorpiones. Y fíjate, esa figura o esa ilustración de zarzas y espinos se parece mucho a la condición de la tierra después de Edén, en el caso de Adán, espinos y abrojos te producirá. Y el tema de los escorpiones, hoy sabemos que tiene que ver con fuerzas del mal, ¿verdad? O sea, imagínate todo lo que hay, una tierra que no produce, una tierra que se le siembra, que se le riega y no produce, y por otro lado, no solamente no produce, sino que es el medio ambiente de escorpiones. Y a ese pueblo se está dirigiendo Ezequiel. Por eso yo le platico, si no ha leído Ezequiel últimamente, aunque es una lectura complicada, pero es importante que hay que leerlo, hay que meditarlo. Yo a muchos cristianos, hermanos en la fe que ministro, veo cierto cristianismo en sus vidas, muy lindo, con mucho avance, pero siempre hay un momento que les digo, sabes que tienes que ya leer Ezequiel, tienes que leer Jeremías y empezar a ver lo que les tocó vivir a estos siervos de Dios siendo fieles, un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel, pero Ezequiel particularmente, un hombre que imagínense amigos, alguien que está esperando que se llegue una etapa para poder ejercer el sacerdocio y resulta que se los llevan cautivos, y que parece que ya no tuvo sentido el por qué haber nacido, pues era de la familia sacerdotal, y no podemos decir que ofició como sacerdote, pero sí podemos decir que ofició como profeta. Y algunas de las vivencias que vive Ezequiel, sino que la gran mayoría o todas son sumamente por encima de lo cotidiano, son sumamente
¿qué puedo decir? Sobrenaturales, son sumamente complejas en algunos sentidos, pero Ezequiel vivió experiencias que la mayoría de los cristianos ni siquiera hemos considerado que se pueden vivir en todos los sentidos, Pero sí me llama mucho la atención esta visión. Le pasó también mucho a Daniel, visiones que tuvo y estando en la cautividad. Y otra cosa que me llama mucho la atención, ya le he comentado en algún momento, sí me parece muy, muy puntual, muy oportuna, pero dice él que estaba junto al río Quebar, y le ocurrió a Daniel junto al río Uldai, le ocurrió a Daniel junto al río Hidekel, le ocurrió a Juan una isla, obviamente en el caso del mar, pero me llama mucho la atención que ciertas visiones se daban en los ríos. Es algo que habría que meditar en otro momento, comentar, pero es en medio de una cautividad, y que Ezequiel logró ver. Dice, vi visiones de Dios, se abrieron los cielos, la mano estuvo sobre mí. En el capítulo 2 que leíste dice, entró el Espíritu, porque no había manera de estar delante de aquello y escuchar el mensaje. Pero algo que también me parece muy importante es que, aunque son visiones de Dios, tienen muchas manifestaciones de cosas naturales. O sea, estás viendo a una nube, estás viendo destellos, relámpagos, estás viendo apariencia de buey, que también lo menciona Apocalipsis, de águila, de hombre, ¿de qué otra más me está faltando? De león, si mal no recuerdo. Son cosas con las que sí estamos relacionados. Un trono. Entonces, por muy espirituales que son, y sí lo son, no es tan complicado darnos cuenta, primero creer que todo lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía, pero que cuando se muestra la apariencia de la gloria del Señor, para nosotros hoy en día es de alguna manera sencillo entender la gloria del Señor, la manifestación. Pero escuché a un judío decir que a ellos se les complicaba mucho cuando se mencionaba que sobre el trono en los cielos, no mencionaba a Ezequiel, él mencionaba a Daniel en el capítulo 7. Dicen, porque Dios es invisible, Dios que no tiene ellos en su cosmovisión. Pero ¿cómo? Si Dios es invisible, si Dios no tiene, decía este personaje, no tiene apariencia, ¿por qué es que hay un trono? ¿Y por qué? Bueno, siendo judío practicante, porque dicen el Dios invisible, el Dios que nadie ha visto jamás y que si viera moriría. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que Él tiene una imagen, Él tiene una gloria, que Cristo es el resplandor de esa gloria. Y entiendo que de alguna manera sea complicado si solamente concibes la idea de Dios como un ser extraordinario, pero que no tiene comparación con nosotros. Pero sin embargo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Emmanuel, Dios, el Dios con nosotros, ¿verdad? Que es de alguna manera a quien ellos se han resistido mucho en contemplar o en ver, no en el Nuevo. En el Antiguo Testamento está plagado de estos ejemplos, pero a mí esta revelación del libro de Ezequiel, tan compleja y a la vez tan que te da cuadros, figuras de cosas que son reconocibles, para luego desarrollar todo un mensaje que no es fácil de comprender, y que hasta hoy en día los judíos sí están muy conscientes de eso. Todavía faltan profecías por cumplirse en el libro de Ezequiel, porque él profetizó de los campos de concentración, la persecución en Europa, y también profetiza la guerra de Gog y Magog para luego el reino restaurado. Entonces, imagínense el valor que tiene
este libro de Ezequiel, que no lo pueden hacer a un lado, y que ahí está la declaración de la gloria, y que ahí está la declaración de uno sentado en el trono, y el arco iris que se menciona aquí, que también sabemos que es el resplandor de la gloria de Cristo. Todos estos elementos para meditar, y vuelvo a insistir, a un hombre que está en la cautividad, a un hombre que aparentemente perdió la esperanza de un día regresar a Jerusalén, perdió la esperanza del ministerio, del servicio a Dios, y sin embargo lo vemos en esta etapa no como sacerdote, sino como profeta de Dios, como vidente de Dios, lo cual me parece maravilloso, pastor. Amén, así es, pues, y pues dando un mensaje en medio de la cautividad, pues el Señor en su gracia y en su misericordia, Él estaba dando mensaje porque Él esperaba restaurar a su pueblo. Así es. ¿Verdad? Él anuncia el juicio, pero también el Señor previniendo para que el pueblo no cayera en apostasía, para que el pueblo se volviera a Él, para que el pueblo pudiera ser salvo, ¿verdad? Porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda. Amén. ¿Verdad? Es la voluntad de Él, y en medio de aún con haber caído en esta situación el pueblo de Dios, pues Él estaba enviando por su gracia a los profetas, pues. Mientras que la palabra de Dios esté corriendo, pues vemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él aún está llamando, atrayendo, y podemos decir como Isaías, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ¿verdad? No se ha grabado el oído del Señor para escuchar. Y en medio de, como tú decías, ¿verdad? Equiparabas cómo está el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis escribiendo, y él también en una situación de cautividad y difícil, y lo mismo Jeremías, ¿verdad? Que eran contemporáneos, Jeremías predicando en Judá y siendo portavoz de Dios en Judá, mientras que Ezequiel en Babilonia. Pero los dos en circunstancias bien difíciles y complicadas, pero esperando también, aún en medio de todo eso, el Señor alzando su voz para que el pueblo de Dios se volviera, y que viniera el arrepentimiento y viniera también la restauración. Y en todos ellos, paz y amigos, son características similares: cautividad, mostrarles la gloria de Jehová, mostrarles los tiempos que van a venir, las advertencias a tiempo presente para un pueblo rebelde, y todos comieron el libro. O sea, es algo que también es muy interesante. Ahorita nos escribe aquí nuestra hermana Rosy, dice: los libros proféticos nos enseñan cosas extraordinarias, dice, pero no los leemos, nos enfocamos más en el Nuevo Testamento, comenta ella. Pero qué interesante que todos estos profetas se comieron el libro. Todos estos profetas comieron algo que fue dulce y luego se volvió amargo. Entonces, a mí me parece sumamente extraordinario. Le quiero invitar a que, si no ha leído últimamente Ezequiel, lea Ezequiel, le dedique un tiempo y sea enseñado por Dios, porque no solamente es Antiguo Testamento, sino es lo profético. De hecho, leemos mucho de la actual condición del pueblo de Dios, ya no de Israel, del pueblo de Dios, pero también siempre ese Dios maravilloso que, mostrando su gloria, que fortaleciéndonos para recibir el mensaje, nos quiere mostrar que tiene control de todas las cosas, pues, de lo pasado, de lo presente y de lo porvenir, de todas las cosas, y que siempre se limita a sí mismo, como se lo dijo a Oseas: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En este tiempo, gente de Dios que está soñando que viene otro tiempo complicado, pues, más complicado que la pandemia, y nosotros ser advertidos de qué espera Dios de nosotros. Y no estoy diciendo esto para asustar, ni mucho menos, pero no es una persona a la que Dios le está mostrando. Varios hermanos, hermanas están soñando, viene, agárrense, y dices, híjole, y dices, pero vamos a pasar, ¿verdad?
hace el 2020 que se decretó el tema del COVID, aunque empezó un poquito antes, y hoy otra vez perfilarnos, y yo le digo en el amor de Cristo, considere en humillación, en ayuno, para este tiempo del eclipse del 8 de abril, y pregúntale al Señor, háblele de verdad. Aquí Ezequiel nos dice él de una nube. No sé si te ha tocado, yo creo que sí. Aquí en la ciudad, de repente hemos visto unas nubes impresionantes, que se ve toda la tormenta como si se desplazara lo que estaba relatando Ezequiel. Tú lo ves en físico. Me acuerdo que una vez andaba con mi familia y fuimos a comer una pizza, algo así, y estábamos volteando para atrás solamente viendo la nube, y obviamente los meteorólogos dicen cómo se llama la nube y qué características, pero no nos damos cuenta que en muchas ocasiones eso físico que estamos viendo, eso que es visible con nuestros ojos, tiene un trasfondo espiritual, porque la palabra de Dios dice que hay potestades, principados, que hay tronos, que hay dominios, ¿verdad? Y aquí Ezequiel, en lo que nos relata, pues aunque dice los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, son cosas con las que sí estamos hasta cierto sentido familiarizados, pastor. Y que no logramos comprender, pero la palabra de Dios dice que Él ha creado todo lo que existe, y es algo, pienso yo, a considerar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de las cosas y nos habla. Que a veces no tenemos la capacidad de comprenderlo, no. Que a veces si el Espíritu no viene y nos pone en pie y nos fortalece para recibir el mensaje, pues no, porque habrá gente que dice sueño, pero no entiendo. O Dios me dio una palabra, pero no la recuerdo. A veces es tan pesado lo que Dios muestra, es que no recuerdo. Y yo les digo, cuando sabes que es importante, pídele a Dios, Señor, vuélvemelo a mostrar. Señor, repítemelo, porque no hay capacidad en el hombre. Humanamente, estamos viendo un Ezequiel, lo leíste en el capítulo 2, que después de lo que vio quedó en el piso. Si no entra el Espíritu sobre él para que reciba la palabra, como lo vimos en Daniel y como lo vemos en muchos casos, pues ahí se queda el mensaje. Pareciera que no tiene peso, pero la verdad es que tiene mucho peso. Sí. Y un Dios que se está revelando a nosotros. Sí, y entre paréntesis, pastor, en una etapa de sufrimiento, en una etapa de gran prueba, y me recuerdo a unos hermanos que el Señor pues les ha hecho pasar por muchas cosas difíciles. Pero sobre todo un año que fue muy muy difícil para ellos, y una de las cosas que ellos testifican y dicen que fue el año de mayor gloria que han vivido viendo al Señor. O sea, qué maravilloso. Viendo cómo el Señor se manifestaba y hacía, y en medio del sufrimiento, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos a estos hombres de Dios sufriendo, pero a la vez el Espíritu Santo llenando, ¿verdad? Y como decía el Señor Jesús a aquellos discípulos que querían sentarse a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Y que le dice, puedes beber de la copa que yo bebo, ¿verdad? Y puedes, y ellos dijeron, podemos, ¿verdad? No sabían lo que decían, pero no entendían lo que implicaba. En su momento el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento, pudieron beber la copa, pues, ¿verdad? Pero en medio del sufrimiento, que el Señor ahí mostrando su gloria y haciendo, ¿verdad? Esta obra maravillosa en beneficio de la humanidad, hablando al pueblo, ¿verdad? Y le dice el Señor al profeta Ezequiel, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, ¿verdad? Sí. Estaba escrito, dice que este rollo por delante y por detrás. Muy similar al rollo del capítulo 5 de Apocalipsis, donde también venían juicios, porque hay que recordar que el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, ese rollo que nadie podía mirar, ni era digno de abrir, ni de leer,
era un rollo que trae los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Y aquí es algo muy similar. Ahora fíjate, Paz, aunque nosotros leímos el capítulo 1, no puedes leer el 1 sin mencionar porciones del verso capítulo 2 o del capítulo 3, porque la introducción es tan maravillosa. Pero a mí me ha ocurrido, y sé que otros cuando han predicado dicen, no, pastor, es que el pueblo está con una mirada que casi te quieren, como que te ignoran, ¿no? A veces que estás predicando a la gente y está así como que... Y algunos se intimidan ante eso, y quiero que sepan que eso es natural, que eso, digo, no es que ocurra porque tiene que ocurrir, pero Dios lo contempla. Cuando estás hablándole a un pueblo que no quiere escuchar, cuando le estás hablando a un pueblo que tiene una actitud no de recibir, porque qué lindo es cuando hay un pueblo ávido, ¿verdad? Con deseo de la palabra. Pero fíjate lo que le dice, ¿sí? Dice, oye lo que yo te hablo. Así o sea, es. También él está... Sí, también. Oye, cabezón. O sea, el que recibe la palabra, por eso digo, yo la recibí primero. Sí, ¿verdad? amén, amén. Porque él le dice, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, ¿verdad? O sea, también... Como la casa rebelde, sí. Sí, a veces cuando vas a compartir un mensaje, pues, y no... Te resistes. Te puede pasar y dices tú, ay, Señor, pues... No habrá otro... No traes otro pasaje que compartir. Otro tema o algo, sí, Señor, sí. Pero es lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Así es. Y dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y en algunas ocasiones, pues, dentro del... me imagino a los chiquillos cuando afuera... Sí, te lo vas a comer, y te lo vas a comer, sí. A veces cuando uno da una plática, está delante de un auditorio, hay ciertos consejos que te dan, no, pues mira el horizonte, o que no te distraigan las actitudes. Pero aquí Dios no le dice eso a Ezequiel. Y a veces nosotros ante el pueblo, o sea, que nos toque dirigir, que nos toque presidir, que nos toque predicar, y estamos, ay, no sabemos para dónde voltear y nos chiviamos. Pero aquí en el capítulo 3 dice en el versículo 8 y 9, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. O sea, es algo que me ves, te veo. Estás como que no quieres recibir, te lo hablo, te lo digo. Imagínate la valentía que pone el Señor, la osadía que pone en nosotros cuando alguno, como lo has dicho, quieres evadir un tema y dices, ay, Señor, no, dime otro. Y sabes que no va a ser fácil para que lo reciba. Pero el Señor dice, tu frente va a ser más fuerte y tu rostro más fuerte que el rostro de ellos. Yo siempre he considerado el ministerio del evangelismo un ministerio muy valiente. No porque haya que ir a repartir folletos. El otro día vi un meme donde uno reparte el folleto y no se lo reciben, y le tira una patada y le dice, agárralo, y lo agarra, y luego así es como un meme, ¿no? Dice, así deberíamos hacer a la hora de entregar folletos. Bueno, todavía al entregar folletos, pues entregas un folleto, lo quieren, no lo quieren. Pero imagínate estarle hablando a un pueblo que te está diciendo, no, que no sé qué, y tú le estás compartiendo y le estás diciendo, o sea, la valentía de predicar el evangelio, la osadía para argumentar la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 8 dice, he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Y luego le dice, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Imagínate un Dios que te dice, yo sé cómo se ponen, pero tú vas a ser más firme que ellos. El diamante, una de las características del diamante es que es duro. Otro día mis hijos estaban viendo videos y me dicen, mira papá, un experimento en YouTube, ¿no? Le dicen a una persona, quiebra este diamante, está una base de metal abajo, tiene un martillo y le pegan, se queda marcado el diamante abajo en el metal fuerte, pero no le pasa nada. Entonces imagínate Dios diciéndonos a nosotros, te he puesto como diamante. O sea, te van a pegar, te van a tirar, pero yo te he puesto a ti con una firmeza, con una autoridad que yo creo, Paz, que pues cada día más... Es sobrenatural. Pues, sobrenatural, de Dios totalmente. Del Señor. Pero que yo creo que conforme se acerquen los días complejos,
cada vez más Dios va a levantar, va a forjar un pueblo con estas características. Los jóvenes, doy gracias a Dios que el domingo se fueron a tener un picnic ahí al bosque urbano y luego terminaron evangelizando. Y el testimonio que me dan mis hijos, no, pues algunos, porque andaban ahí mis pequeños, no, algunos se ponían nerviosos, pero no hablando y ahí, y le digo, qué glorioso que están haciendo eso, pero ves que es la obra del Señor, porque de buenas a primeras empezarle a hablar a alguien que no has visto, que no te conoce, y algunos que ponen cara de no sé, y lo mismo ocurre en la iglesia. Hermanos, Dios es poderoso y nos capacita a cualquiera de nosotros para su llamado. Y créame que algunos de nosotros no sabíamos hablar y éramos tartamudos y éramos esto y éramos aquello, y ahí Dios nos tiene hablando, ¿verdad? Con aquel desparpajo, parece, con aquella soltura, pero es el Señor. Amén. Es el Señor. Así es que a mí me parece sumamente interesante y muy digno de comentar, muy digno de comentar, y quería empezar con esta lectura y que nos demos cuenta que Ezequiel es una muestra más de lo que Dios hace, no que hizo, que hace y quiere manifestar en muchos de los que están escuchando, en muchos de los que sean tímidos, porque luego escucho gente que dice, no, es que Dios sabe que yo soy tímido, y pues mi personalidad, espérame, con todo respeto, al tímido lo hace valiente, al débil lo hace fuerte, es decir, no obramos, no actuamos en nuestras fuerzas, es una obra totalmente del Señor. El hermano Timo era también... El hermano Timo. Timoteo. Dice que al estudiar un poquito acerca de él, que era timidón. No, más que me dijiste el hermano Timo, pues sí, el Timoteo. Timoteo, sí, era según lo que se puede advertir, ¿verdad? Que a lo mejor era un poco tímido, pero estaba lleno del Espíritu del Señor, y es lo que en realidad da el equilibrio en él, ¿verdad? Para poder hacer la obra del Señor. Sí. Gracias al Señor, pues, porque todo monte pues se allana, ¿verdad? Sí. Se baja, y valle se sube, porque el Señor es el que hace su obra, ¿verdad? Él es el que va haciendo posible que se pueda compartir, y utilizando a todos los hijos del Señor, porque Él es el que hace la obra, ¿verdad? Él es el que está en medio de nosotros. Ya nada más para cerrar el comentario, dicen mis hijos que andaban ahí compartiendo, pero uno de nuestros jovencitos traía un perro pitbull, estaba sentadito y que ahí estuviste, estábamos cantando y ahí está el perrito pitbull, y luego le dice, no, dijo, pues si no nos querían aceptar, le echamos se nos ponen, le echamos al pitbull. Pero qué glorioso es que el Señor lo muestre. Amén. Mi hijo va a cumplir 10 años y llegó, ¿qué andaba haciendo allí? No, hombre, papá, estuvo bien padre. Y, bueno, gloria a Dios por el convivio, por el picnic, pero por la osadía, por ese ejercicio que Dios nos permite. Pero vuelvo a insistir, viene razón de que Dios muestre su gloria. ¿Qué pasó con nosotros, Paz? Dios nos puso a pastorear, nos puso a servir, a ministrar, pero no somos nosotros esa razón de algo que Dios nos ha mostrado, no en las dimensiones de Ezequiel, ¿verdad? Pero pues ahí en lo que Dios nos ha permitido, y eso nos compromete. Todos aquellos que están viendo, todos aquellos que están atendiendo, que conozcan algo del Señor, eso les compromete a servir a Dios. Lo digo en el buen sentido, no como dándote una carga, sino diciéndote, hermano, pues ¿quién más lo va a hacer, verdad? ¿Quién sino tú? ¿A quién enviará el Señor? Pues a nosotros, que se nos ha mostrado, a nosotros que se nos ha revelado, y lo digo en amor, qué gran compromiso tenemos, pero a la vez qué privilegio, qué gloria. Hoy sabemos que Ezequiel, que vivió de todo, es un siervo reconocido, es un siervo de Dios de una altura, pero como tú bien dices, que al principio también se le dijo, no seas rebelde como los rebeldes, tú no te vayas igual. Sí. Y a todos ese tipo de mensaje donde Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. O sea, Dios lidiando con la naturaleza, pero Él sabiendo lo que puede hacer a través de nosotros, pues. Amén. Amén. Pues mire, con esta primera lectura comenzamos. ¿Qué le parece si escuchamos un canto, una alabanza? Damos gracias a Dios a aquellos que están conectados, aunque es
Ya una semana muy tranquila, vemos que hay un buen número de hermanos conectados, agradecemos a Dios por ello. No se le olvide compartir, etiquetar. Aquí estamos en Nueva Son cada mañana. Pastor Javier Flores Arredondo, un servidor, y en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar. Estamos en este tiempo de Nueva Son cada mañana. Vamos a escuchar una alabanza, Ricardo. Regresamos después de esto para seguir comentando la palabra. Amén. Estás aquí.
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Gracias, Ricardo, gracias. Aquí seguimos, estamos en Nueva Son cada mañana. Estamos platicando con el pastor Javier Flores, habiendo leído el capítulo 1 de Ezequiel, invitándole a que medite en Ezequiel. Son tiempos difíciles, hermanos. Nos acercamos cada vez más al día de nuestra redención y más capacitados, más equipados tenemos que estar cada día, ¿verdad? Amén, amén. Con más disposición al Señor, y creo yo que Ezequiel puede ayudarnos mucho a considerar todas las vivencias que puede tener un siervo fiel del Señor, un llamado a hablar en un tiempo complicado que son los tiempos que vivimos. Y ya, pues también aquí con una lectura que nos propone el pastor Javier Flores. ¿A dónde vamos a ir, pastor? Salmos 24. Salmo 24, claro. Salmos 24. Dice la escritura, este salmo tan hermoso, ¿verdad? Amén. Dice: Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Amén. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Bueno, en programas anteriores, amigos y hermanos, ya el pastor Román nos ha compartido acerca de este salmo, en algunas ocasiones lo ha tocado, y hemos considerado, viendo, ¿verdad?, que el que sube al monte de Jehová, pues es el Señor, ¿verdad? Amén. Jesucristo. Él es el que tiene las características de el que sube al monte del Señor, limpio de manos, puro de corazón, que no le eleva su alma a cosas vanas ni jura con engaño. Amén. Y Él es el que tiene estas características, pero también dice la palabra en el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, ¿verdad? Amén. O sea que esta naturaleza, este carácter, pues tiene que venir a los hijos, amén, a los amén. hijos del Señor. Y una de las cosas es, bueno, ¿qué hay en el Monte Santo? O qué la Biblia o los diferentes pasajes de la Biblia nos pueden hablar acerca de este Monte Santo. Amén. ¿Verdad? Porque ¿quién subirá? Y nosotros, para poder decir, bueno, queremos subir, o estamos ahí, o queremos estar en el Monte Santo. Y para eso, pues, viendo la concordancia, pues, sí, nada más, ¿verdad? Es viendo un poquito la concordancia. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 2, ¿verdad? En el Salmo 2, capítulo 6, ¿qué hay en el Monte Santo, verdad? Sí. Y en el capítulo 2, verso 6, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, amén, mi santo monte, amén. Mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Entonces, ¿qué hay en el Monte Santo? Bueno, en el Monte Santo, podemos apreciar en este capítulo 2 de que se ve al Rey, ¿verdad? Que podemos tener una revelación de Jesús como el Rey, que Él ha sido sobre ese monte, ha sido puesto sobre el Monte Santo. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque queremos subir al Monte Santo. ¿Y qué hay en el Monte Santo? Pues bueno, está el Rey, ¿verdad? Amén. Amén. Él ha sido puesto ahí, y el que el Señor ha dicho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, ¿verdad? Sí, amén. Y entonces vemos ahí esa revelación del Rey del Señor, de Cristo mismo, ¿verdad? Amén, amén. Y en el Salmo, ahí mismo en el libro de los Salmos, en el capítulo 99, en el versículo 9, también encontramos que hay en el Monte Santo, pues está la santidad del Señor, ¿verdad? Sí. Porque sin santidad nadie verá al Señor, lo declara su palabra. Y dice este hermoso salmo también, el 99, versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Verdad? Sí. El libro de Apocalipsis, cuando se hace todo el reconocimiento al Señor, santo, santo, santo. Amén, amén. ¿Verdad? Santo, santo, santo. Y entonces ahí en el Monte Santo, ahí encontramos esa revelación cuando sube al Monte Santo, y que Él nos hace subir al Monte Santo, porque Amén. Él es el que ha subido ahí. Amén. Pero usted puede encontrar que Cristo es el que está sentado en su Amén. monte, en el Amén. Monte Santo, ¿verdad? Y también usted puede encontrar ahí que hay santidad ahí, y podemos reconocer la condición que tenemos como pecadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque mientras que el Señor no traiga esa convicción de pecado, pues el hombre podrá decir solamente de labios para afuera, ¿verdad? Pero no de su corazón, que ha pecado, ¿verdad? Y que está separado. Pero cuando viene el subir al monte que Cristo nos hace subir, pues entonces podemos encontrar al Dios Santo. Amén. Fíjate, hay que recordar que cuando la Biblia habla de un monte, está hablando de un reino. El Monte Santo es el reino de Dios. El Monte Santo, ese es el lugar que el hombre no puede accesar, porque lo leías ahorita en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará? Una cosa es subir y otra cosa es entrar. Y Él quiere que las dos cosas ocurran, que subamos y que entremos. ¿Quién subirá y quién entrará? Pero si nosotros leemos la descripción de quién, pues es uno solo. Dice uno, el limpio de manos y puro de corazón. La respuesta es que nadie de nosotros tiene limpia las manos ni es puro de corazón. Dijo uno, soy puro corazón, pero no soy puro de corazón. Y luego dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, esto es algo que ya ocurrió. Si me hubieran dicho, no eleves tu alma, no, pues no la elevo, pero, y aún así tengo la posibilidad de elevar mi alma. Pero dice, el que no ha elevado, o sea, como no, me hubieran avisado con tiempo, ¿no? Es que es alguien que cumple los requisitos específicamente, y está hablando obviamente del Señor Jesucristo. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él, ahora sí no ellos, sino Él solo, porque Él tiene limpias las manos, porque Él es puro de corazón, porque Él jamás ha elevado su alma a cosas vanas, ni jamás ha jurado con engaño. Es como el capítulo 1, sí. El que no anduvo en camino de pecadores, ni si escarnecedores. Y el 15, ¿verdad? Que dice también, el que anda en integridad y hace justicia. Así es. Porque el 15 dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? Amén. También una pregunta, ¿verdad? También a manera de pregunta. ¿Quién morará en su monte santo? Así es, ¿verdad? Entonces, nadie, solo Él. Pero luego, esto es lo maravilloso del Evangelio, y esto es lo maravilloso de poner nuestra confianza y esperanza en Jesús, Paz. Amén. Porque luego dice el 6, tal como es Él, es la generación de los que le buscan. Amén. Y esto es algo maravilloso, porque nosotros no éramos así. Sí hemos engañado, sí hemos elevado nuestra alma a cosas vanas, nuestro corazón ha sido impuro, hemos mentido, hemos defraudado, pero tal como Él, es los que le buscan a Él, para que se cumpla lo que dice Pablo allá en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Algo maravilloso que, oye, pero cómo de repente te llegan los pases, de repente te llegan las entradas.
Oye, pero si yo ya había descartado eso, no tengo capacidad. No, pero tú eres buscador de Él, y por ser buscador de Él, Él te participa de su naturaleza, te participa de su obra, que es algo maravilloso, y entonces nos deja ver que nosotros pertenecemos a ese reino, somos invitados a ese reino a través de Jesús, insisto. Ahora, no es que me guste mucho ir a la profecía, pero si vamos rápidamente en Daniel, podemos leer ahí en Daniel, amados, cómo es que este monte se conforma en la tierra. Cómo es que este monte llegará a ser un gran monte, porque si vamos, este monte está establecido en los cielos. Aquí en la tierra hay un monte de Sión, se llama así el Israel. Pero si vemos a Daniel, voy a llegar rápidamente ahí a Daniel. Si vemos a Daniel, nos deja ver el profeta algo del cómo se conforma este monte, y a mí me parece maravilloso en el capítulo 2 de Daniel, porque hay una piedra que va a romper con todos los reinos malignos del anticristo. Luego los podemos repetir o volver a mencionar, pero en el capítulo 2, si mal no recuerdo, al rey Nabucodonosor, él estaba pensando en el futuro, ¿qué vendrá después de mí? Porque los reyes, hay que reconocer, los gobernantes tienen que ser estadistas, tienen que ser hombres de visión a futuro. Y dice que a Nabucodonosor se le iba el sueño, pensando ¿qué será después de él, verdad? ¿Qué será después de su reino? Y a él se le muestra una gran imagen que es parte de oro, parte de plata, de bronce, y luego de hierro mezclado con barro, y son los reinos que iban a suceder después de él. Pero en el final reino, en aquel que es parte de hierro mezclado con barro, nos dice lo siguiente en el capítulo 2 y en el versículo dice en el versículo 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es el último reino que se va a vivir. Va a durar más o menos 7 años. Es el reino del anticristo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Una ilustración de esto es el surgimiento de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay de todo tipo de países, no solo los más poderosos, todo tipo de países en alianzas, ¿verdad? Humanas. Dice, pero y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, monte, un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pero lo que le está mencionando aquí al final está en el versículo 40. Perdóname, ya lo perdí. En el versículo 34 le platica Daniel a Nabucodonosor su sueño. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, toda la orquestación del anticristo, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este monte de Sión tiene como base angular a nuestro Señor Jesucristo.
porque no solamente Él es el que sube al monte, sino que Él es el fundamento del monte. Porque esta piedra no cortada con mano, dice que se hizo un gran monte, un gran reino, lo dilatado de su imperio. Este monte de Sión, que es algo espiritual y que tiene que tendrá una figura en la tierra, es el reino de Dios, es el reino de Cristo, que se conforma con muchas piedras, dice. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que se llenó toda la tierra. Las piedras vivas, pastor. O sea, ¿cuántas cosas representa ese monte santo? El reino de Dios. Donde Él es el que gobierna, donde Él es el que establece sus principios, donde Él es el que no tolerará. Ahí sí que cero tolerancia a la corrupción, a la maldad, a la impunidad, a todo lo que hoy vemos. Pero es el monte santo, el monte de Dios, pues. Y la pregunta es, ¿quién subirá? ¿Quién subirá? Porque si sube es para que en ese monte pues se pueda contemplar y tener la revelación de Cristo como Rey. Amén, amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, al subir se acepta, ¿verdad?, el reino. Así es. Y es como cuando lo declaramos y lo hacemos en la oración modelo, venga tu reino. Ahí compartíamos algo de eso también, ¿verdad? Sí, así es. Pero venga tu reino, y es cuando, ¿quién subirá? Como cuando Isaías también dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Amén. Y este brazo de Jehová no es otro más que Jesucristo, Jesús mismo, el que se manifiesta. Y entonces, ¿quién subirá? Si sube al monte santo y Él le hace subir, pues entonces va a contemplar a Cristo como Rey, sí, que le va a ser revelado esto, ¿verdad? Y también su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Pero también otra de las cosas que podemos encontrar en el monte santo es de que ahí hay un llamado y un tocar, ¿verdad?, de trompeta. Amén. En Isaías 27, amén, versículo 13, nos habla acerca de esto, ¿verdad?, de cómo se toca la trompeta en el monte del Señor. Sí. Isaías capítulo 27 dice de la siguiente manera en el versículo 13: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Amén, amén. Entonces vemos que no solamente por este pasaje, pastor, por ejemplo también Joel nos dice, ¿verdad?, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, de Jehová, porque está cercano. Pero aquí nos habla también de un tocar de trompeta en el monte santo. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces viene de este monte, de este reino que estamos hablando, de que quién subirá, es un reino donde se hace un llamado para que vuelvan los esparcidos, dice aquí, ¿verdad?, en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces fíjate que la Biblia nos habla que en este monte santo hay tocar de trompeta, ¿verdad? En este pasaje nos habla de esparcidos, nos habla de los que estaban ya en Asiria o habían sido desterrados a Egipto, ¿verdad? Amén. Nos habla de un volver al Señor, y en el capítulo 2 de Joel nos dice que se tiemblen. Esto es como para los moradores de la tierra, ¿verdad? Entonces amén, en habla acerca de esparcidos. Vemos que el pueblo de Dios fue esparcido, ¿verdad? Así es. Y nos hace un llamado a volvernos al Señor. Y fíjate, pasó lo que leías en el 27:13 de Isaías. Dice, y adorarán a Jehová en el monte santo. Es un lugar de reino, es un lugar de convocatoria, o sea, todo lo que esté fuera de tiene que venir pero se viene a adorar. Amén. Es decir, yo lo he dicho con la iglesia, estuve compartiendo del reino en el domingo, y decía que el reino, pues hay que entrar al reino, y mencionaba 3 condiciones para entrar en el reino. Número 1, la adoración, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Segundo, con violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y tercero, con tribulaciones. Amén. Como dice en el 14:22 de Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, esa entrada al reino, le decía yo a la iglesia, por eso el ejemplo,
¿cómo puede ser que hayas nacido de nuevo? ¿Cómo puede ser que Cristo sea tu rey y no le alabes, no le adores? O sea, es como cuando dice el Señor, pues si no naces de nuevo no puedes ver el reino, si no naces del agua del Espíritu no puedes entrar al reino. O sea, el tema de la adoración es un asunto de reino, para que la alabanza, totalmente. Así lo dice también el Salmo 48, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. O sea, no es una alabanza a veces como se puede ver, ¿verdad? Ahí cumple el requisito. Sí, y ahí como entonces es en gran manera. En gran manera. Alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Sí. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora fíjate esa expresión que acabas de dar, Paz. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. No hemos ido, a ver si vamos, primeramente Dios. Sí, el Señor no viene antes. No hemos ido a Israel, pero a ver si vamos. Pero si nos tocara ir, pues veríamos, nos explicarían ahí los turistas, mira, aquí está el monte de Sión y esto y lo otro. Pero esa expresión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, nos deja ver que fue la aspiración máxima de Satanás. Porque dice que él aspiraba a estar a los lados, ahí establecer su morada. Y cuando dice, más tú derribado eres hasta el Seol, ¿verdad? Pero en la soberbia de Satanás, él aspiraba a establecer su morada porque sabe que ahí es lugar de adoración. Y lejos de ir a adorar, quería ser adorado. Pues nada más hágame el favor. Pero en esta descripción que hablas, que a lo mejor decimos, pues es que a lo mejor ahí en Israel, el monte de Sión está al norte. Está hablando a los lados del norte. Es la misma expresión que usa cuando se describe el ascenso y descenso de Satanás. Y nosotros tenemos que entender que es un asunto, es una invitación que no alcanzamos a entender las implicaciones. Imagínate que platicáramos con un ángel y dijéramos, es que el Señor nos invita a esto. No sabes lo que está Dios invitándote, no sabes lo que vas a disfrutar, no sabes lo que ocurre. Te va a decir, santifícate, honra a Dios, busca a Dios. Porque lo que Dios te está diciendo y que lees tan a la ligera, como cuando dices, pues toquen la alabanza ya para que, ya nada más para entrar a lo bueno, dicen algunos, ¿verdad? La palabra. No, espérame. Es un tiempo sumamente glorioso. En gran manera amén, alabado, amén. Sí. Entonces, cuán importante es que nosotros logremos entender que aunque se lee sencillamente el monte de Dios, monte de Sión, y pareciera que vamos a algún lugar en Jerusalén, no. Estás hablando de la morada de Dios. Estás hablando donde nadie puede entrar si Él no te permite entrar. Qué increíble, qué maravilloso, ¿verdad? Por eso la pregunta, pues, ¿quién entrará? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová, verdad? Porque tiene que ser en gran manera alabado. Amén. Tiene que ser una alabanza que él esté gobernando, ¿verdad? En esa alabanza. Entonces, en este monte santo, ¿quién subirá? Pues se va a subir cuando haya revelación de Cristo como el Rey, como el que gobierna, como Dios, ¿verdad? Y también, ¿quién subirá? Pues subirá, ¿verdad? También cuando ha llegado el Señor ha hecho subir a su pueblo, de tal es la generación de los que le buscan. Es un lugar donde se revela la santidad del Señor. Y también donde se toca esa trompeta, ¿verdad? Donde hay anunciación para que vengan los desterrados, ¿verdad? Vengan los que están esparcidos, aquellos que incluso le han conocido y es pueblo pero que se ha alejado. Y también pues para todos los moradores de la tierra, en alarma también. Pero también el donde se hace un llamado a la adoración, que en esa dignidad de ser en gran manera alabado. Fíjate, y menciona dos conceptos, ciudad y monte. Nosotros sabemos que el hombre quiso establecer una ciudad y al no poder establecer un monte, una torre, para llegar al cielo, sabemos esto, sin Dios. ¿Cómo llego al cielo sin Dios? ¿Cómo logro la supremacía del hombre sin Dios? Es imposible. Pero el hombre lo pretendió y lo estableció, y tal forma es así, que en Génesis aparecemos el nacimiento de una ciudad que se llama Babilonia, y hasta el fin de nuestros días será destruida la ciudad de Babilonia, con todas las implicaciones. Pero Dios nos está invitando a la ciudad de Él, a la nueva Jerusalén, al monte santo de Dios.
donde si leemos la descripción en Apocalipsis, dice que ahí no entra cosa inmunda, que ahí afuera quedan los mentirosos, los hechiceros, los perros, menciona muchas cosas, ¿verdad? Pero esa invitación de algo que no alcanzamos a dimensionar, si fíjate, el trono que leíamos ahorita en el capítulo 1, en Ezequiel, se trasladó y Ezequiel estaba contemplando el trono y la nube que oculta muchas cosas y solamente revela algunas de ellas. Pues imagínate ¿qué será de la ciudad? La calle de oro, el mar de cristal, ¿qué será de lo que Dios tiene para con nosotros? Quiero leer un comentario de nuestra hermana Verónica Rodríguez. Los evangelios describen a Jesús de Nazaret proclamando el reino como que algo que ya está cerca, que está llegando en el presente, no como una realidad futura. Amén, hermana. Las actividades narradas de Jesús al sanar las enfermedades, expulsar los demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios a los más pobres, se entienden como una demostración de que el reino está en acción, y totalmente de acuerdo. Tener al Mesías, el rey de los judíos, entre ellos, es un aspecto de este reino. El rey había llegado para representar su reino. Por su vida sin pecado y mediante sus milagros estaba demostrando a los judíos cómo es el reino. Gracias, hermana, por su comentario. De hecho, yo decía en la iglesia que cuando entras en el reino, ¿qué es lo primero que ves? Y yo decía, pues es el rey. O sea, lo primero que te implica el reino es que hay un rey, un señor, un gobierno, alguien que manda, alguien que hace su soberanía, ¿verdad? Ejerce soberanía en todos aquellos. Y sí, ese reino no es una experiencia futura, sino es la acción del entrar de aquellos que hemos nacido de nuevo, y que también será en el ascenso a ese monte. Porque una vez que entras, ahora asciendes. La invitación, ¿quién subirá? ¿Quién entrará en su lugar santo? Con todas las características. Entonces, sí somos gente que está en el reino de Dios, pero llamados a subir a ese monte, llamados a estar en esa alabanza a los lados del norte en la ciudad del Gran Rey. Ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Qué hay en el monte del Señor? Pues hay oración, pues también. Amén, amén. Hay un derramar, ¿verdad? Y un clamar también, como en el libro de Daniel nos muestra, en el capítulo 9, versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, amén, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, sí, ¿verdad? Y entonces vemos que el monte de Dios es el monte también donde se va a manifestar la súplica, el ruego, la confesión del pecado por mí, por el pueblo, ¿verdad? Ruego a Dios en el monte santo, como dice también el Salmo 3, ¿verdad? En el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra de este monte santo? Que es un lugar de oración, de ruego, de súplica, de reconocimiento y de humillación, pero también de respuesta de Dios. Sí, Dios responde y amén, desde su monte santo hace oír su voz, ¿verdad? Como dice también segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, versículo 18, en el que se escuchaba, dice, la voz enviada del cielo. Amén. ¿Verdad? Amén. Es una voz que es enviada del cielo. Por eso, ¿quién subirá al monte del Señor, verdad? Muchas veces las personas dicen, es que yo no escucho a Dios, yo no lo oigo, yo no... Sí. Pero bueno, el Señor tiene que hacernos llevar, ¿verdad?, a su monte santo. Amén. Ahora, hay que hacer una diferencia entre el monte de Sinaí y el monte de Sión, que parece que es lo mismo, pero ni es lo mismo, dijo alguien, ni se escribe igual. En el Sinaí, Dios les da a su pueblo los mandamientos, la ley, el decálogo. Dios advierte, ni un animal, lo cita Hebreos, se puede acercar, porque si se acerca y no se purifica al monte Sinaí, será apedreado, será pues sí, asaeteado, ¿verdad? Por haberse acercado de una manera impropia. Pero el monte Sinaí y el monte de Sión son dos cosas diferentes. En uno se da la demanda, que es el de Sinaí, donde muchos quieren estar, y yo digo,
equivocadamente, porque ¿quién subirá al monte de Sión? Pues ya vimos quién. Nadie. Más que el Señor. Además que el Señor y aquel que por su justicia, ¿verdad? Amén. Pero en el monte de Sinaí sí se congregaron muchos y hasta la fecha muchos quieren estar ahí, nosotros, y vamos a cumplir la ley, nosotros sabemos todo lo que nos ha dicho, y el Señor diciendo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Pero el monte de Sinaí es el monte de las demandas, mientras que el monte de Sión es el monte del cumplimiento. Es el monte donde Dios demuestra que lo que Él demanda, Él lo cumple. Si bien es cierto, en el monte de Sinaí murieron como 3,000 personas, en el monte de Sión, que es Hechos 2, porque no hay que olvidar que el monte es el reino, es la voluntad de Dios manifestada. Y en Hechos 2 podemos ver, en ese lugar que se llama Aposento Alto, podemos ver el monte de Sión, porque están ellos esperando ya no la palabra, sino en base a la palabra están esperando la promesa, el cumplimiento. ¿Y qué ocurre? Que mientras que en el monte de Sinaí se les demanda, en el monte de Sión, en el aposento alto, se da el cumplimiento en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y aquí no se mueren como 3,000, se salvan como 3,000. Qué maravilloso es esto, pastor. Y se ve, digo esto porque Hebreos dice, hay que hacer diferencia. No nos estamos acercando al monte de Sinaí, donde humeaba y eso. No, te estás acercando al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos. Te estás acercando al monte de la respuesta, como tú lo decías, al Dios vivo, al mediador del nuevo pacto. Amén. Y entonces nosotros no pretendemos cumplir, sino pretendemos estar en el que cumplió, en Cristo Jesús, donde Dios no da la letra, sino Dios da el espíritu de la letra. Amén. El cumplimiento de la letra. Y es ahí donde queremos estar, pastor. Sí. Es ahí. Y el profeta Sofonías también dice acerca de este monte santo, dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. O sea, es ese monte de lo que está viendo el profeta Sofonías en el capítulo 3 también, es un lugar de la transformación, ¿verdad? Donde Dios te ha transformado, y entonces dice, no vas a ensoberbecerte más en mi santo monte. Que dicho sea de paso, es un monte donde no cabe la soberbia. Si recordamos otra vez el pasaje donde Ezequiel, recuerdo que es Ezequiel el que dice, ¿cómo caíste del cielo? También lo dice Isaías, si mal no recuerdo. El punto es que en Satanás se subió soberbia a su corazón. Amén. Y la soberbia es, ya lo hemos dicho, es soberbia, es orgullo disfrazado de virtud, ¿verdad? Y qué pena, gloria a Dios que así ocurra, pero qué pena que algunos en su momento más alto se llene de soberbia, y en ese momento que estás más alto es cuando más abajo vas a estar. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, que es un monte de respuesta, es un monte de reino, de alabanza y de oración, monte de santidad, como ya lo dijiste, también es un monte de transformación donde no cabe la soberbia, pastor. Amén. Amén. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, ¿por qué? Porque se humilló hasta lo más bajo. Amén. Se despojó a sí mismo. Y entonces, bueno, ¿quién subirá al monte de Jehová, verdad? Sí. ¿Quién estará en su lugar santo? Sí. Y decíamos, bueno, el Señor subió y Él es el único que nos puede llevar, ¿verdad? Sí. Y en el capítulo 43 del libro de los Salmos, dice en el versículo 3, un versículo muy bonito, ¿verdad? Dice, envía tu luz y tu verdad. Amén. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Amén. Y a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Fíjate, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, sí, ¿verdad? Me conducirán a tu santo monte. ¿Y quién es luz? Pues sabemos que el Señor él Jehová, dijo y lo amén, declaró. Amén. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Amén. ¿Y quién es la verdad? Pues el Señor mismo Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Amén. Entonces por eso dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, ¿verdad?
Sí. Entonces vemos, pastor, que ¿quién subirá? Pues el Señor lleva por su gracia al monte santo, ¿verdad? Lleva la presencia. ¿Quién subirá al monte? Pues cuando somos guiados, ¿verdad? Por la luz. Amén. Y la verdad. Amén. Que es Cristo mismo, ¿verdad? Llevándonos al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Sí. Esto debe ser un anhelo, pues. Debe ser una aspiración. Los judíos, el pueblo de Israel, que bendecimos a esa nación, y sabemos que muy pronto los que resten de ellos serán salvos, porque así dice la Escritura, y que viene todavía el tiempo de angustia para Jacob, tiene el tiempo más difícil para Jerusalén en toda la historia. Ya por sí han sufrido mucho, pero viene el tiempo más complejo. Pero debe ser aspiracional, o sea, debe de haber este anhelo en nosotros al ver estos versículos que estás compartiendo, Paz, donde nosotros debemos decir: Señor, yo quiero entrar, yo quiero subir. Obviamente no por mis méritos, no por mis obras, por la obra de Cristo, por los méritos de Jesús, pero debe ser una constancia, porque dice la Biblia que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Y luego en otra porción dice: puesto que tenemos tales promesas, despojémonos del pecado, del peso, entendamos hacia dónde nos están llamando, ¿verdad? Amen. Y mientras estamos aquí en la tierra, como también lo hemos leído en Hebreos, tengamos gratitud a Dios y mediante ella sirvamos. Es aspiracional, es algo que dice: Señor, este es mi deseo, es mi anhelo. Amén. Señor. Por eso aquí el salmista está diciendo, ¿verdad? Envía tu luz. Envía tu luz. Envía tu luz y tu verdad. Como un faro. Como un faro que está guiando al avión, que está viendo al barco. Ese es acá. De donde sale la luz, de donde viene la respuesta, de donde está el lugar de la humildad, de la adoración, de la santidad. Hacia ese lugar tenemos que ir. Y, perdón, pero comentaba acerca de los judíos. Ellos, dentro de su cultura, entonaban cantos graduales que iban de un grado a otro grado, de una grada a otra grada, de un escalón a otro escalón, ascendiendo hasta llegar a un punto. Y nosotros vamos en un camino, pero a veces no pensamos bien si yo le pregunto: oye, yo iba para adelante, ahora el camino es para atrás, o yo iba para atrás y ahora es hacia adelante, y le dices: no solamente ibas hacia atrás y ahora es hacia adelante, sino que ibas hacia abajo, y ahora es hacia arriba. Este camino, que es la verdad y que es la vida, es un camino en ascenso, porque dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y luego dice la porción: camino de vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del mal abajo. Entonces este camino es un camino hacia arriba, sí, hacia el monte. Hacia el monte, y bien lo dice también el apóstol Juan en el capítulo 10, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y más, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Pero en ese camino de descenso, pues ahí nos llevaba, pues, o sea, y vamos, sí, ¿verdad? En la destrucción, en la muerte, pero el Señor nos ha llevado al monte santo, ¿verdad? Y en el capítulo 43 también dice, antes de que diga envíanos tu luz, dice: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El enemigo te lleva hacia el abismo, sí, pero el Señor te lleva al monte del Señor, al monte santo. Sí. Por eso, como decías tú, es algo que debemos orar y ser aspiracional y buscar, ¿verdad?, el rostro del Señor, sabiendo que los que miraron a Él, pues como dice la palabra, fueron alumbrados sus rostros y no fueron avergonzados, ¿verdad? Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Amén, amén. Y pues, por muy lejos que parezca, y por muy extraño que parezca, hemos tenido comunión, contacto con hermanos, hermanas que han estado al borde de la muerte, que han estado, incluso algunos testimonios de gente que fallecí, pastor, y regresé, o me fui y volví, y no solamente dicho por ellos, sino los médicos que los atendían en su momento: oiga, usted se nos fue, y no sabemos cómo, dele gracias a Dios.
tenemos una hermana ahí en la iglesia que quien le dijo que buscara a Dios fue el médico, porque dijo, usted se fue y regresó no sé cómo, y lo primero que hizo cuando regresó a la persona le dijo, busque a Dios, Dios tiene algo con usted. Imagínate que el médico que te diga busques a Dios, y gloria a Dios que buscó. Hablando el Señor, o sea, diciendo el médico, tú te fuiste, y esa persona dice, y yo me fui, pero todos ellos comentan de un ascenso o de un descenso, todos ellos comentan esa luz o tinieblas abajo. Entonces, por muy extraño que parezca, esto es una realidad. Lo creemos aunque no hubiese esos testimonios, pero cuando vienen esos testimonios de una persona que no estaba en el Señor y que te dice, yo sé que hay una luz, yo sé que hay algo ahí, esto no es todo, viene a corroborar el llamado de Dios a su monte santo. Me acuerdo que una vez un pastor nos testificó, para vergüenza suyo, decía, le comentó a la congregación, esto fue en Ciudad Victoria, y decía, ahí estábamos reunidos, dijo, yo vi cómo Dios empezó a llamar por nombre a los suyos, y dice, y a mí no me llamó, y dice, yo empecé a descender mientras que otros subían a un monte, porque había una voz que hablaba detrás de ese monte alto. Y este pastor que testificaba esto con humildad decía, nomás terminó la visión o el sueño, yo me levanté a pedirle perdón a Dios, sabía que estaba en mis faltas, en mi pecado, como diciendo, tienes que estar en Cristo, tienes que estar en Cristo. Amén. No vivas esto como una religión más. Sí, y yo creo que ya pues para terminar, ¿verdad, Paz? Sí. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 35, ¿verdad? Nos dice la palabra que entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ajá. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. O sea, el Señor nos lleva al monte. Amén. El Señor es la luz que nos guía, pero dice, aún por un poco está la luz. Y esto también estamos en tiempos cruciales, sí, ¿verdad? Porque el Señor nos guía, nos quiere llevar, nos quiere salvar, y dice, anden en la luz en tanto que la tienen, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pastor, aunque ha habido señales, es claro que mucha gente ha recibido. Tiene testimonio. Tiene testimonio, pero sin embargo, a pesar de ver las señales, la pregunta es, ¿subirá al monte del Señor? ¿Ha creído en el anuncio? ¿Se ha manifestado el brazo del Señor? Y entonces, y dice también, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces muchos, o sea, hay quienes ha recibido, pero no ha podido entrar, ¿verdad? Que no ha podido ser salvo, y muchos han visto la manifestación y han dicho, no, yo creo, yo he recibido milagros, pero no ha podido convertirse, no ha podido entrar al monte de Dios. Y muchos, como los gobernantes, que sabían y creyeron porque en él estaba el cumplimiento de su palabra, pero preferían la gloria de los hombres. ¿Cuántas personas, Paz, no han querido porque prefieren la gloria de los hombres? La gloria de estar bien con papá, con mamá, con la tradición, con lo que... Y no han querido, aunque saben. Con una vida sin el Señor, sin el señorío, sin el reino. Aunque saben que Él es el camino, ¿verdad? Sí. Y aunque les ha sido mostrado, pero sin embargo,
pues han preferido más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese pasaje que leías, Paz, de que en el mundo, mientras esté la luz, crean en la luz, anden en la luz. Me llama mucho la atención, nada más leo Daniel 12:10. Los últimos tiempos se caracterizan por esto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Habría que meditar en esos tres términos: limpios, emblanquecidos y purificados. Pero luego dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Aquellos que estemos en luz, aquellos que andemos en luz, aquellos que veamos la luz, tendremos comprensión de todas las cosas. Pero aquellos que viendo la luz y no han creído y no han amado la luz, no van a entender nada. Pues Dios nos ayude en estos tiempos que se avecinan. Recibamos esto en amor. La vida del hombre no consiste en sus posesiones. La vida del hombre consiste en vivir para Dios. Tenga o no tenga posesiones, les animamos a seguir buscando al Señor. Y pues gracias, pastor, por esta palabra. Que Dios bendiga a todos. Estamos en una semana de asueto para muchos. Nosotros todavía los vemos mañana, si el Señor lo permite. Nuevas son cada mañana. Aquí los esperamos. Por lo pronto les invitamos en que siga a través de la aplicación En Sintonía, a través de Neuma Multimedia. Pues nos despedimos. Les agradezco en el amor de Cristo, nuestro hermano Javier. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por este tiempo. Gracias, Ricardo. Bendiciones a todos. Nos vemos a la próxima. Comparta, por favor. Si fue de bendición, comparta.